Muy buenos días a todos. Son las 8:56 hora Bogotá, es decir, 9:56 hora Nueva York. En aproximadamente hace 26, 27 minutos se abrió la sesión en Estados Unidos y como es usual desde Finanzas Trading junto con Active Trades, nuestro broker aliado, vamos a grabar nuestra sesión de apertura el día de hoy, jueves jueves 2 de septiembre. Bueno, inicialmente el calendario económico nos recibió hoy con datos para la zona euro interesantes. Para Suiza tuvimos los datos de PIB en su variación anual. Representa un crecimiento, como estábamos esperando, pero no el crecimiento que el mercado estaba esperando. Se tenía pensado en un dato de 9% y solamente llegó a 7,7. Igual es un periodo de recuperación, pero pues el mercado esperaba más. En cuanto a Europa, específicamente a España, la variación del desempleo en España presentó un dato de menos 82.000 contra el dato anterior de menos 197.000. Definitivamente hay una cuota de recuperación importante en el sector del empleo en España y sobre todo en Europa. Y bueno, si nos vamos a noticias importantes para materias primas, en Brasil se reveló el índice de producción industrial anual, la producción industrial anual para julio. Esto tuvo un dato estaba en 12%, se esperaba un 1,8 y al final no creció, no perdió tanto como esperaba el mercado, se ubicó en 1,2. Definitivamente hay una reducción importante, el mercado esperaba que se manteniera en niveles igualmente importantes, pero pues lo que sí es cierto es que pues hubo una reducción bastante drástica del 12% al 1,2%. En cuanto a Estados Unidos, el dato pues, más interesante de todos los jueves, por supuesto, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esas tuvieron una revisión positiva, bajista, pasando de 354.000 a 340.000, por debajo de lo que el mercado esperaba en 345.000. Adicionalmente, la productividad agrícola en su variación trimestral se ubicó en un dato que no era lo que esperaba el mercado, ligeramente por debajo de 2,4. La previsión del mercado se ubicó en 2,1. El dato anterior fue de 2,3. Si nos vamos a los costos laborales unitarios, también un dato interesante, podemos observar que de 1% pasó a 1,3, superando las expectativas del mercado. Las últimas noticias interesantes de parte de Canadá revelan que los permisos de la construcción tuvieron un movimiento bajista, pasando de 7% a menos 3,9%. La balanza comercial se ubica en una cuota eh, pues no negativa, pero sí menor a lo que el mercado esperaba en Canadá. En tan solo unos minutos vamos a tener los pedidos de fabricación de mensual para julio de Estados Unidos y en horas de la tarde vamos a tener declaraciones de Bostic y de Daily, miembros del FONC. Recordemos que en septiembre el evento más importante en cuanto a política monetaria, vamos a estar esperando son las palabras de parte de la Fed, a ver cuál y cómo va a ser cómo y cuánto, perdón, y cuándo va a ser el retiro de estímulos que prometió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En cuanto a los índices accionarios, me gustaría mencionar el día de hoy, que me parece bastante interesante, que el ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, básicamente el regulador de los mercados de valores de la Unión Europea, destacó un informe en el que mencionaba que y advertía del continuo riesgo de correctivo que hay en los índices accionarios. Mencionaban que pues hay una mayor situación de riesgo para las inversiones, y que la materialización de eventos que se han materializado en eventos como GameStop, Archegos y Grand Seal. Además, advierte que pues estamos en un escenario con perspectivas de continuidad, de riesgo e incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda pública y corporativa que está en niveles pues máximos. Adicionalmente a eso, em, bueno, ya ahorita en materia de materias primas, valga la redundancia, vamos a hablar de un tema también interesante. El día de hoy las acciones, por lo menos en Estados Unidos, en su mayoría apuntan al alza. Podemos observar que el S&P 500 está subiendo 0,34, el Nasdaq sube 0,26, el Dow Jones sube por 0,25. En Europa tenemos movimientos más negativos apuntando al IBEX 35 con una caída del 0,32, el DAX alemán cae 0,04 muy ligeramente y el índice dólar hoy continúa con su racha bajista,
ubicándose en 0,07 como variación negativa. El índice euro continúa apreciándose con un 0,10 de apreciación. En materias primas me gustaría resaltar el papel del petróleo Brent y el WTI, que han tenido un repunte importante el día de hoy. El Brent se ubicó por encima de los $70, específicamente estamos ubicados en 73,12, con una variación del 2%, 2,11%. El WTI crece en 70,28, creciendo, está en $70,30, creciendo 2,49 la variación el día de hoy. Esto a pesar de que la OPEP y sus aliados decidieron mantener su política actual de aumento gradual de la producción de 400.000 mensuales. Recordemos el regreso de la oferta que está pues de barriles de petróleo. Y a pesar de haber revisado al alza las perspectivas de demanda para 2022, adicionalmente tienen presiones de parte del gobierno estadounidense para que continúe bombeando más rápidamente. Entonces, a pesar de eso, pues vemos al petróleo Brent creciendo, tal vez una perspectiva positiva de parte de diferentes economías, pues están empujando el precio del petróleo hacia arriba. El café hoy inicia un movimiento correctivo con 0,50, el oro cae 0,24 y la plata cae 1,17 en un escenario de mayor apetito por riesgo. Por lo menos en Estados Unidos, el cobre se aprecia 0,5 y el cacao sube 2,58. El escenario de criptomonedas es absolutamente positivo. En la noche, mientras que en esta parte del continente estábamos durmiendo, Bitcoin se apreció bastante, bastante bien. Por ejemplo, tenemos una apreciación del 5%, en Ethereum tenemos una apreciación del 6%, IOTA crece 30%, y Litecoin crece 5%, bastante positivo el movimiento alcista que ha tenido estas criptomonedas. Básicamente en respuesta pues a un mercado bastante alcista. Entonces, ese es el escenario en criptomonedas y por el escenario de divisas no hay mucho que mencionar en realidad. Las variaciones son muy débiles. Mencionaría que el dólar australiano se está apreciando un 0,44% frente al dólar americano, pero adicionalmente a eso no hay mayores variaciones como ustedes pueden observar en pantalla. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. No me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus operaciones a través de nuestro broker aliado Active Trades y que sigan minuto a minuto todas las perspectivas de inversión y todas las recomendaciones de operaciones de parte de nuestro grupo de analistas. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.